Aquí con Fernando Fraquelli. Arranco con un pedacito del prefacio del libro que vamos a comentar ahora con su autor. No importa quién arranca. Cualquier argentino que despierte temprano, encenderá la luz de su habitación, pasará por el baño, se cepillará los dientes, desayunará, irá al trabajo. Julio Miguel de Vido habrá sido un compañero invisible todo este tiempo. Y son dos hojas, no miento, son dos hojas que, bueno, las tengo aquí, que menciona de la manera en que convivimos con cada uno de los trabajos y la responsabilidad que tenía De Vido. La luz del velador, el agua de casa, el gas, colectivo, aviones, combustible, construcción, petrolera, industrias, mejoras salariales, aerolíneas, aeropuertos, y son dos hojas. ¿Qué concentración de poder tenía el ministro? Bueno, dicen que en su momento Néstor Kirchner, cuando venían los empresarios a hablar, decían hablen con Julio. Y que Julio De Vido decían hable con Roberto. Roberto era Roberto Barata. Diego Cabot, buen día, ¿cómo va? ¿Cómo andan? ¿Cómo les va? Muy bien. Muchas gracias por la invitación. ¿Es así? ¿Hablen con Julio, hablen con Roberto y era una cadena? Bueno, sí, el Hablen con Julio, digamos, surgió, les diría, en la última ya parte del libro, porque no teníamos título para un libro que había empezado. Estamos hablando de un libro que escribimos en 2007, ¿no? Sí, vamos a que contar ahora eso. estábamos a punto de corregirlo y agregarle el último capítulo que casi se escribió solo, de ese libro, ¿no? 10 años después, que fue justamente la detención del ministro. En aquel momento, nosotros empezamos haciendo una biografía del ministro y nos dimos cuenta que era mucho más rico contar, digamos, usar, digamos, ese ariete importante de poder para contar justamente cómo era el poder de entonces, que hasta ese momento, estamos hablando de la primera presidencia de Néstor, la Argentina estaba obviamente más pendiente de la salida de lo que fue la enorme crisis de 2001 en adelante que en la institucionalidad. Pero sin embargo, ya había una cantidad de cosas que se veían en cómo se definían, digamos, el poder entonces, que finalmente terminaron decantando en lo que vimos años después, ¿no? Nosotros y lo que hicimos es eso, escribir un libro usando a De Vido como la mirilla para espiar un poco cómo se cocinaba el poder entonces. Lo cierto es que dejó de ser, en el rumbo, en el camino, dejó de ser una biografía del ministro para ser una crónica del poder de entonces. Y entonces, claro, el título se fue moviendo. Y cuando llegaba al final del libro, en ese momento nuestro editor era Paula Viale y el jefe de la editorial, el director editorial de la editorial era el hoy ministro de Cultura, Paula Beluto, juntándonos los tres, café de por medio, los cuatro, perdón, con Pancho y ellos dos, sacamos esa frase. Pancho, el coautor. Francisco Olivera, coautor y amigo. Sacamos esa frase y decíamos, mirá, todo el mundo nos dice esto, y bueno, pongámosle este título. Claro. Y así fue, digamos, todos los interlocutores, los pocos que nos hablaban, de los muchos que interrelacionaban en ese momento con De Vido, siempre mencionaban esa frase como que Néstor le decía, mirá, bueno, lo arreglaban con él y decía, bueno, listo, hablen con Julio. Hay tantas cosas en este libro para comentar, anécdotas muy, muy jugosas, está escrito de forma muy, muy sencilla, como para que uno pueda entrar en lo que es la política dura, para el común de la gente, no nosotros que trabajamos con las noticias. Y el hombre empezó como dibujante en Entel, y quería ser intendente en las primeras épocas. ¿Por qué nunca llega a esto? ¿Y qué ocurre con esas aspiraciones personales en pos del proyecto? Bueno, vos sabés que De Vido tiene algunas características muy particulares y muchas virtudes para la política, ¿no? Para la política. Es un hombre, o era en su momento, ahora digamos ya lo vimos llevado al extremo con estas cartas de Facebook y demás en tono amenazante y demás, pero era en su momento un hombre dialoguista que tenía muy buen diálogo con quienes interactuaba. Y eso lo mantuvo durante todo el tiempo. Y eso se lo reconocieron, te diría que todos. Entonces, Kirchner fue un hombre, lo hemos visto Kirchner y Cristina finalmente, gente que les costó mucho dejar una descendencia después de sus liderazgos, ¿no? Finalmente no pudieron generar una descendencia en sus liderazgos, eran muy personalistas. Se encargaron siempre de... ¿cómo decirlo? A ver, tratar de eclipsar todo tipo de iniciativa propia de algún ladero que alguna vez pudiese proyectar una sombra menor o mayor sobre su figura. De Vido fue eso, fue un hombre que quiso ser intendente y el mismo Kirchner, un día hay una anécdota muy interesante porque él larga su candidatura en un club de box, en el famoso club de box de Río Gallegos, y al otro día los afiches que él había mandado a imprimir aparecieron todos, absolutamente todos, tirados
en el agua, en la zona de la ría, que le dicen, ¿no? La parte ahí donde en Río Gallegos, donde el mar se mete en Río Gallegos, y le hicieron saber Kirchner y los suyos, en ese momento estuvo muy involucrado en esa operación Ulloa, Rudy Ulloa, el que era un secretario de él, un cadete del estudio, de que sus aspiraciones no podían ser tales. En otro momento, finalmente termina por ser candidato a diputado y Kirchner tampoco lo deja asumir. Y desde entonces él entendió que su lugar en la política tenía más que ver con ser, digamos, el gerente full service de Kirchner o de los Kirchner, y no tanto un hombre con aspiraciones propias. Diego, al día de hoy, ¿tendría que estar preocupada Cristina Kirchner o Máximo Kirchner respecto a lo que pueda llegar a hablar Julio De Vido? ¿Puede quebrarse De Vido? Te voy a reformular la pregunta. Tendría que estar preocupado gran parte de la clase política argentina, gran parte. Y cuando te digo gran parte, no te digo solamente gobernadores que estuvieron con el Frente para la Victoria. Casi toda la política argentina. Y cuando te digo gran parte de la política argentina, voy a ser un poco más ambicioso. Gran parte de los empresarios argentinos, si De Vido habla. Esa es su única fortaleza hoy, ¿no? Esa es su única fortaleza, porque el hombre es el conocedor quizás de los mayores secretos de la Argentina. El otro día, cuando falleció María Julia Usogaray, ¿no? Un día así charlando con Francisco Oliver, decíamos, bueno, María Julia Usogaray finalmente se murió y no habló. Habló alguna vez, muy poco, hizo una velada amenaza. En ese momento estaba detenida acá muy cerca, salió porque entendieron quienes tenían, digamos, quienes eran direccionarios de sus palabras, que estaba apuntando a ellos, salió y después volvió a entrar y nunca más habló. De Vido está llevado a un extremo. La verdad es que saber o intentar conocer cómo va a actuar una persona, cualquiera de nosotros, llevado a un extremo como es la pérdida de la libertad, la verdad que es bastante difícil, ¿no? ¿Qué está pensando ahora en la cárcel? ¿Qué crees después de haberlo estudiado tanto y conocer su modo de pensar, de trabajar, de ver las cosas? Yo creo que él está tremendamente dolido con la gente que lo dejó solo, digamos, porque finalmente él fue, digamos, un gran, te diría, lubricador, por decir una forma, de una forma de hacer política que rigió en la Argentina y que no tuvo grandes colores políticos, que todos jugaron ese juego, ¿no? Gobernadores propios, ajenos, intendentes, todos jugaron al juego que le propuso el kirchnerismo, por diferentes razones. En principio por una enorme cobardía que tiene la política argentina, los dirigentes argentinos, de hablar cuando hay que hablar, ¿no? Nosotros nos palmeaban en su momento la espalda y entonces yo le decía, vaya y digan tal cosa, ¿viste? Y digo, pero nosotros, a ver, hablen ustedes, que son los que tienen realmente poder. Nosotros respondimos esta investigación con nuestro sueldo y nuestros pocos bienes y nos la pasamos bien durante muchos años. Ahora, también hubo un cambio en estos últimos tiempos, más allá de lo político, un cambio muy fuerte de la justicia federal. Es verdad, digamos, la justicia, a ver, todos los organismos, te diría que todas las entidades intermedias de la Argentina, todas, absolutamente todas, son absolutamente permeables a los humores políticos y a los humores sociales. Te voy a dar un ejemplo. El sindicalismo. El sindicalismo no se le ocurre ahora hacer un paro general, porque considera que la sociedad está mirando para otro lado. De hecho, no te olvides lo que fueron las peleas en los últimos meses, previo a las PASOs, respecto, en los peores momentos del gobierno de Cambiemos, digamos, cuando la economía iba para abajo, cuando los brotes verdes los veía absolutamente nadie. Bueno, cuando sucedía eso, te diría en todo el primer semestre, la CGT o el sindicalismo argentino no pudo consensuar un paro, porque consideraban que eran muy permeables al humor social, de que no estaba bien visto. Bueno, la justicia lo es también, muy permeable a los humores sociales, y eso se ve, digamos, en los vaivenes que tiene la aceleración de las causas. Pero hay un dato más, y que no es menor, y que yo creo que está un poco, digamos, subsumido dentro de esta idea de que la justicia avanza porque cambió el humor político nada más. El dato menor, no menor, es que ahora vos pedís un oficio, por ejemplo, a Vialidad, y te viene la información. Claro. Anda a pedir un oficio si sos un juez a Vialidad cuando la manejaba José López y De Vido. Correcto. Era imposible, imposible. Tenías que ir como fue Bonadío
como Fonadío en algún momento fue, te diré, uno de los pocos, con allanamientos o con estos pedidos de colaboración con allanamiento en subsidio, que es una figura jurídica que dice, mira, mostrame tal papel y si no me lo mostraste allano en este momento. Entonces técnicamente es un cuasi allanamiento, pero lo real es que no venían, ¿no? ¿Qué sucedió? Que en 2015 muchos funcionarios sin experiencia o con poca experiencia en la gestión dijeron, ¿yo qué voy a agarrar? ¿Qué es lo que voy a empezar a firmar a partir de mañana? Pues mañana voy a estar yo del otro lado. Entonces, ¿cómo hago una auditoría de corte? Bueno, muchos hicieron esto que te digo, unas auditorías de corte, y ahí empezaron a surgir una cantidad de cosas que inmediatamente fueron a la justicia. Entonces, se dieron dos factores, el humor social y la posibilidad de recabar pruebas. Y la clase política, que también el Congreso avanzó con la ley de acceso a la información, que también es un paso, me parece importante. Bueno, es un paso, como te digo, digamos, no solamente la justicia tiene, digamos, acceso a documentos o a documental o a investigaciones o a expedientes que antes no tenía, sino que también los periodistas o el ciudadano común sí pide lo que vos decís, un pedido de información pública. Diego, un libro que fue escrito hace mucho tiempo con consecuencias muy difíciles, lógicamente por estas verdades que estabas contando en el gobierno anterior, con un capítulo que acabas de escribir este último, y que no sé cómo va a seguir. Tal vez tendrá una tercera edición cuando se resuelva todos estos juicios. Gracias. Hablen con Julio, el título del libro. Así es, gracias. Muchas gracias.